Hola, muy buenos días. En nombre de la Academia de Biología Marina, les doy la bienvenida una vez más a su seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por la doctora María de los Ángeles Mendoza Becerril. La doctora Mendoza es bióloga egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, con una maestría en Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y un doctorado en Zoología por parte de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Fue profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y formó parte del programa de investigadores por México CONACYT, adscrita a esta institución, donde fungió como asesora pedagógica de la Unidad de Educación a Distancia y del Programa de Estudios de Posgrado y Formación de Recursos Humanos. Actualmente se desempeña como investigador titular A en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, donde desarrolla la línea de investigación dirigida al estudio de la taxonomía, ecología y evolución hidrozoa, así como aspectos generales del zooplancton gelatinoso. Desde el 2004 al presente ha trabajado con Medusoz, tanto en su fase pólipo en el bentos como en la fase medusa en el zooplancton, en temas de abundancia, cambio climático, distribución, divulgación científica, epibiosis, morfología comparada, parasitismo y taxonomía. La doctora Mendoza pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es coordinadora de Medusoa México. Un breve resumen de su semblanza al final de su presentación. Si hay preguntas, comentarios, por favor, pedimos la palabra. Adelante, doctora. Bienvenida. Gracias, aquí con ustedes. Y bueno, voy a platicarles sobre las macroalgas como anfitriones de hidroides, que son parte de los medusozoos, que como ya les mencionó Víctor, pues he estado trabajando desde ya hace varios años. Bueno, les mencionaron que pueden preguntar al final, pero igual si alguien quiere interrumpir durante la plática, platicar sobre alguna inquietud que tengan, siéntanse con total confianza. Bueno, ¿quiénes son los medusozoos? Pertenecen al filum de los nidarios, igual que los arrecifes de coral, las anémonas, y son parte del subfilum Medusozoa. Los nidarios se dividen principalmente en tres grandes grupos, que son todos los corales, las anémonas, todos los organismos que son parásitos, los endocnidozoa, y el otro gran grupo que son los medusozoos. Los medusozoos se dividen que puede estar presente o ausente en los diferentes grupos, y lo que no ocurre en ninguno de lo que son los arrecifes de coral, bueno, los que forman corales, y también los endocnidozoos. Y tienen su fase de pólipo, que bueno, ahorita la voy a mencionar como una forma medusa, una forma de pólipo y la forma de sifonóforo. La forma de sifonóforo es, seguramente es la que ustedes más han visto, la de sifonóforo y medusa, que es la carabela portuguesa, la que anda flotando en el agua. Está compuesta por toda esta parte de tentáculos que les llamamos, en realidad son un conjunto de pólipos, pueden parecer a estos, tienen diferentes estructuras, y lo que es la medusa, las grandes medusas, las que les llaman más la atención por sus colores, pero también déjenme decirles que tanto en su forma de medusa, de pólipo como sifonóforo, ellos pueden ser de muy pequeños a muy grandes, ahorita lo vamos a ver. Son invertebrados, tienen aproximadamente 600 millones de años de existencia. Y bueno, aquí les presento una foto de lo que ya es una forma de medusa, como la balla de coral de fuego, muy presente en lo que es en el Caribe mexicano, y lo que es el sifonóforo que les mencionaba de la carabela portuguesa, ¿no? Esta se considera parte del plancton. ¿Por qué? Porque como les dije siempre, la parte de los tentáculos queda por debajo de la superficie del agua, y esta estructura, metóforo, está en la parte superficial. Los pólipos que son bentónicos, pero también llegan a producir en su ciclo de vida una fase de medusa, por lo tanto también están tanto en el plancton como en el bentos. Y lo que son las medusas. Existen medusas que también forman su pólipo y pasan un periodo de su vida en el bentos, asociados con diferentes otros organismos. Son capaces de nadar, aparentemente son 115 en algunas medusas. Las medusas más veloces son aquellas que han escuchado que son mortales, la avispa de mar.
Ellas son una de las más rápidas, son pequeñas, no son tan grandes en realidad. Como les mencioné, pueden ser de menos de 1 milímetro y lo más largo 37 metros, que está representado tanto por medusa como sifonóforo, y pueden estar sujetos a un sustrato. Como aquí les mencioné, cuando están sujetos a un sustrato son lo que son los bentónicos, y es en lo que nos vamos a enfocar en esa forma de vida en esta charla. Los medusozoos se dividen en otros grupos, dentro de ellos está la clase hidrozoo, que son los que son estos pólipos, y dentro de ellos vamos a hablar más específicamente de la subclase hidroidolina. El pólipo en esta clase lo conocemos con el nombre de hidroide, entonces les voy a estar hablando de hidroides a lo largo de la charla para que nos entendamos. Y son estos organismos que son colonias. Todas estas son colonias. Este es un individuo, por así decirlo, que está compartiendo esta colonia. Este tiene la capacidad de alimentarse, cada uno de ellos. Este también es una colonia. Lo que ustedes están viendo en realidad es un exoesqueleto. Ellos ya tienen lo que son perisarco de quitina. Algunos ya son calcáreos, como los que forman los corales del fuego, o los estilasteridios, que son también calcáreos, son rositas, morados. Y estos otros organismos que también son colonias, y lo que ustedes están observando es precisamente esa estructura que protege a estos hidrantes, aquí llamados hidrantes, que es el tejido. Bueno, tienen diferentes modos de propagación, tanto sexual como asexual. Una de las características que mencionan es que precisamente ellos han tenido este éxito evolutivo a través de tantos millones de años, precisamente por todas estas estrategias que tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una colonia, se puede fragmentar, forma estructuras de resistencia o puede dispersarse, formar la plánula, formar la medusa también tiene la capacidad de dispersión, no mucha, a veces está limitada, y entonces pueden esas estructuras de resistencia permanecer, sí se ha detectado que varios años, entonces esto hace más complejo estos organismos, y también es que por eso a veces ocasionan algunos problemas en los cultivos de mejillones. Como pueden ver, estos son las colonias, y pues ya no dejan abrir las valvas de las eléctricas, también llegan a tapar todas las mallas que son los filtros, incluso en cultivo de peces, a los peces les llegan a causar problemas a nivel de las agallas, porque precisamente también están en contacto los peces y sí les llega a afectar. También incluso en cangrejos. Es curioso aquí, son dos especies diferentes del mismo género de cangrejo. A una especie se la pueden comer las medusas, se comen ellos a la medusa sin problema, pero la otra especie muere si se come a las medusas, que quedan varadas ahí en la playa. Y bueno, además de asociarse, como aquí vimos, también puede estar en los cascos de los barcos. Este es un sustrato artificial. También tienen una variedad de sustratos naturales, como podemos ver en esta diapositiva. Tenemos a la macroalga, el sargazo, últimamente muy sonado, que pueden ver las colonias son estas de aquí blanquitas. Aquí se pueden observar, y bueno, ya si los vemos al microscopio observamos esto, que es una especie característica del sargazo, que la van a encontrar, es Anglophenea latecarinata, Litianoliformis, ¿no? Estos son pequeñitos, son de 1 centímetro máximo la colonia ahí creciendo. Y bueno, también incluso pueden ver que en el caballito de mar también se pueden unir. Aquí están el hidroide, es no le causa ningún problema al caballito de mar, ¿eh? También está sobre las esponjas, también pueden estar creciendo. Hay algunos que son específicos para un sustrato, pero en realidad se consideran generalistas. Aquí está, por ejemplo, en un mejillón igual, todas las colonias son estas. Y bueno, también esta es una especie que está presente en el sargazo allá del Caribe, que se llama Sanclea alba. Y en realidad esta Sanclea alba es así delgadita, pero aquí se acaba de comer un huevo de pez, por eso es que se ve así gordito. Entonces, eso es lo que podemos observar. Y dadas estas características de los hidroides, pues ya que les di una breve introducción, bueno, ¿cómo inició todo esto? Aquí por una invitación de la doctora Lisa Serviere,
cuando empezaron a trabajar con el tema del sargazo, que empezó a llegar en el 2018 a las costas del Caribe, pues me invitaron a participar para conocer la fauna que estaba asociada a todo este sargazo de arribazón que pueden ver aquí en Puerto Morelos. Así se veían las playas. En la actualidad no está, ahorita, bueno, también no es temporada todavía, para marzo ya se espera que llegue más, pero no ha llegado tanto como en esos años. El año pasado, de hecho, no fue igual como así, íbamos y no estaba así. Entonces, bueno, dado esto, pues nos dimos a la tarea pues de empezarnos a preguntar, bueno, si de ahí surgen las primeras preguntas, la realidad, bueno, ¿qué hidroides tiene asociados el sargazo? Esos hidroides, no les han mencionado, pero dentro de los medusozoos tienen diferente interés, tanto económico, ecológico y social. Y bueno, algunos de estos es importante porque las personas a veces decían, pues es que los agarramos o empezamos a caminar sobre el sargazo y nos empieza a dar comezón. Y bueno, parte de la explicación a esto es que sí tienen bastantes algunos hidroides, otros no, pero sí hay una cantidad considerable. También hay otros organismos, incluso los nudibranquios, que se comen a los hidroides y les capturan sus nematocistos, que es en realidad lo que les está picando, pues también pueden estar ocasionando, son parte de este problema, ¿no? Y bueno, lo que sabíamos es que los hidrozoos se desarrollan en diversos sustratos naturales y artificiales, como les acabo de mencionar. Las macroalgas a nivel mundial se anfitriones estrella de los hidroides para estos y otros invertebrados coloniales, como también son los briozoos. También siempre van a encontrar varios también asociados. Las macroalgas proporcionan un sustrato complejo al crear microambientes donde los hidroides pueden adherirse, crecer y reproducirse. Y no solamente asexualmente, sino también sexualmente. Hemos encontrado diferentes estructuras reproductivas en las algas. Ahora lo que sabemos. Nos hemos enfocado, hemos analizado realmente todas las muestras, son tanto de México, tanto del Caribe, como del Golfo de California, específicamente lo que es en la Bahía de La Paz. Ya lo vamos a ver más adelante. Todo empieza con este artículo de los cepillontes asociados al sargazo. Pueden revisarlo y más detalles pueden analizar en él. Y les voy a plantear la metodología que es la que seguimos usando para seguir haciendo este tipo de estudios con diferentes tipos de macroalgas. En este caso, bueno, Puerto Morelos fueron seleccionados talos, como pueden ver acá, de esta parte que todavía estaba húmeda. Después ya fueron diferentes morfotipos, por ejemplo, Sargassum blitans 3, Sargassum natans 1, Sargassum natans 8, y bueno, por ahí encontramos otros que son bentónicos en realidad, pero que también llegaban en estas arribazones, que es el Sargassum polyceratum. Porque todo bueno, la mayor porción... ¿Qué es lo que usamos? Bueno, nosotros nos interesa saber dónde están los hidroides, entonces caracterizamos la parte de lo que son los hiloides, los areocistos y el eje. Lo ponemos en 2 placas de acrílico, pueden ver estas medidas. Perdón, nos está compartiendo la presentación, déjame compartirla. Ok. ¿Lo repetimos? Ahí está, listo. Bueno, aquí, en estas 2 placas de acrílico, la metodología original nos decía en vidrio, pero pues es más riesgoso. Las de acrílico funcionaron bien, solo que después empiezan a rayar y bueno, es un pequeño detalle. Y están divididas en cuadrados de 1 centímetro. Con ello podemos tener una equivalencia a el porcentaje de cobertura que es de abundancia para ya poder hacer estudios comparativos. Entonces pusimos el talo y empezamos a contar el número de cuadros que cubre toda el talo y después el número de cuadros que tienen precisamente los hidroides. Esta se hace por ambos lados, ¿no? Porque es tridimensional, entonces no podemos nada más hacer de una parte, sino que lo hacemos de los 2 lados y después ya dividimos el número de cuadros con hidroides con los de toda el alga para tener un porcentaje de cobertura. ¿Ok?
En este trabajo encontramos 9 especies, como ustedes pueden ver, la mayoría de ellas sí ya llega deterioradas cuando ya está en la playa, porque esto es lo que les platicaba, que es su exoesqueleto de quitina, que se llama perisarco, y en realidad no tiene tejido. ¿Por qué? Porque el tejido es esto negrito que pueden ver ustedes, que es el xenosarco. Entonces, por ejemplo, esto también está totalmente vacío. Acá tenemos una estructura reproductora de esta Clitia noliformis y podemos ver que aquí tiene un poquito todavía de tejido, al igual que acá. Este exoesqueleto es más rígido comparado con este, y pues esto también nos da una idea que está protegiendo más a sus hidroides, los cuales se retraen. Cuando ustedes los observan en el agua, tienen aquí todos sus tentáculos están por fuera, pero aquí, como ustedes pueden ver, están todos retraídos. Y bueno, Aglophenia latecarinata, pues pueden ver que en realidad aquí carece de tejido, lo cual es muy bueno para identificarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos ver todas esas estructuras que tienen estos septos, tienen aquí algunos, unas crestas en la hidroteca, nematotecas, y bueno, hay varios nombres, y nos sirve para poder llegar a nivel de especie, ¿no? Por ejemplo, aquí este organismo, por ejemplo, carece de esta estructura que le llamamos hidroteca y cubre la parte donde está la boca. Este organismo carece de ella. Sin embargo, logramos encontrar algunos ejemplares conservados, y bueno, porque estaban retraídos en esta estructura que es su exoesqueleto, pero no los cubre totalmente como esta o como estas, que hasta se cierran, tienen pequeños opérculos que los están protegiendo totalmente. Entonces, bueno, también analizamos por temporalidad la presencia de estas especies en secas, en lluvias, en invierno. Nosotros podemos ver que tuvimos más lo que es en octubre, una mayor presencia, un porcentaje de cobertura. Analizamos en los morfotipos que les mencioné, y bueno, ¿qué es lo que destacamos aquí? Realmente lo que están dominando aquí son Aglophenia latecarinata y Clitia noliformis, ¿no? Son los que están más presentes. Y si ustedes revisan literatura más reciente sobre los hidroides o otros invertebrados asociados a sargazo, son las mismas especies. En realidad no se han encontrado muchas más. Se mantienen. Lo que, por ejemplo, es Sanglea alba, no lo hemos encontrado ahora que estamos haciendo recientes sustratos, revisándolos allá en el Caribe, se presentan en otros sustratos. Después, pues vio una alumna los trabajos que realizamos y que es una de sus compañeras, y dijo, me voy a aventurar a ver qué hay con los hidrosos del sargazo, pero no solo en México, sino vamos a ver qué se conoce a nivel mundial. Entonces dijo, bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Ella está trabajando con muestras, ya está por terminar, pero se aventuró a hacer trabajo tanto del Caribe, con muestras del Caribe, del Golfo de California y sí, porque tiene muestras más del norte, de la Bahía de La Paz. Y bueno, le tocó pandemia y una crisis ahí, porque decía que voy a hacer, no voy a avanzar, pero para que vean que sí se puede. Entonces ella lo logró y dijo, voy a hacer una revisión, y además el poco material que tenemos en el laboratorio, voy a incorporarlo, pero vamos a hacer una revisión de lo que se conoce hasta el momento, ¿no? Y entonces descubrió esto. Precisamente aquí no se ve, pero nada más para que es gráfico, nada más para mostrarles, lo que está en morado y lila son las especies de hidroides, y estas son las especies de las que se conocen el sargazo presente de hidroides. Entonces, bueno, hizo ahí un análisis de lo que se conoce hoy en día, qué grupos están más presentes, si todos son de fase de pólipo, encontró que una es una medusa, porque también tienen la capacidad de adherirse a sustratos, porque en sus tentáculos llegan a producir lo que son almohadillas adhesivas. Y también los clasificó a los hidroides para conocer su ciclo de vida, como así son. Ven que les mencioné que algunos pólipos pueden producir medusa y algunas medusas pólipo. Entonces ella lo dividió, los que son siempre pólipo y aquellos que llegan a presentar una fase de medusa. Como ustedes pueden ver, pues está heterogéneo. En realidad se pueden ver los bentónicos en su mayoría asociados al sargazo. También tenemos la morfología de los pólipos. Estos gráficos en realidad los hicimos con la finalidad
de responder a, en realidad, ¿qué tanto depende? Depende que yo, pólipo, seleccione la especie de sargazo o que yo prefiera el sargazo, o en realidad no hay ninguna preferencia y solamente son oportunistas. Ahí tengo mi sustrato, yo pues bueno, puedo seguir reproduciendo y asentarme en el alga, ¿no? Ahora vamos a ver las colonias que son erectas ramificadas, las que son erectas sin ramificarse y las estolonales. Entonces, las ramificadas es casi como si fuera un helecho, prácticamente. Las estolonales, como les podría hacer algo, como si fueran solo popotes así a lo largo. Y entonces también pueden ver que también es muy heterogéneo, ¿no? Y bueno, en la presencia de una hidroteca, como les mencioné, algunos encuentran, la mayoría de las especies que hemos encontrado asociadas a macroalgas en general pertenecen a aquellas que les mencioné, que estaban protegidas por esta estructura que se llama hidroteca. Esta también es una hidroteca. Aquí solamente encontramos esta que no tiene esa hidroteca, ¿no? Entonces, pues dijo, vamos entonces a ver cuántos hay en realidad, y pues podemos ver que incluso hay algunos que son, dijo, aquellos que no tienen, pues pueden ver que están en lo mínimo, ¿no? Aquellos que tienen una hidroteca grande, pues ahí están, que son la verdad la mayoría, y aquellos que tienen una pseudohidroteca que no es tan rígida, pero sí los protege porque tiene la capacidad también de secretar sustancias que adhiere detritus, y una hidroteca pequeña, que en realidad podríamos decir que no tiene, pero ahí tiene una pequeñita, y entonces ahí encontramos algunos otros, y el que nos aplica en el caso de la medusa, ¿no? Que encontró, porque pues no tiene hidroteca la medusa. Y bueno, a lo que llega a ver es a más preguntas sin resolver, y bueno, ya después ella les va a poder platicar más si tienen dudas sobre el artículo. Y bueno, pasó que de las 39 que se conocían, especies de sargazo, y bueno, considerando otros resultados que ya tenemos, aquí les pongo un resultado que llegamos de 39 a 133 especies de hidrosos asociados a especies de sargazo hoy en día. Y bueno, aquí los pueden conocer. Estas son fotos que se ven más ya reales. Y después dijimos, bueno, con estos trabajos del sargazo, pues decimos, las macroalgas se desprenden, no solamente las holopelágicas como el sargazo, varias veces se desprenden cuando están terminando su ciclo y tienen la capacidad de dispersarse. Ellas van con todo y sus hidroides, con toda su fauna asociada, o la adquieren en el camino, o qué es lo que está pasando. Y bueno, aquí en la Bahía de La Paz hay algunas especies que se consideran introducidas, y nos dieron un proyecto para estudiar precisamente todos los invertebrados coloniales asociados a estas macroalgas, que son 3, Acantophora spicifera, Gracilaria parvispora y Caulerpa verticillata. Aquí les voy a presentar el ejemplo nada más de Acantophora spicifera, pero la metodología es la misma que del sargazo que le aplicamos. Y bueno, ¿qué encontramos? En realidad, pues desde el 2006, si no me equivoco, se conocía la presencia de esta macroalga, y bueno, estaba restringida hacia esta parte más de la bahía, el registro de la presencia. Hacia la isla también tenemos algunos registros previos. Este trabajo consistió en una revisión tanto de literatura, muestras de herbario, y ciencia ciudadana también, la presencia de estos talos de esta macroalga, ¿no? Y al final pues tenemos 31 sitios de muestreo en los que se fue a observar, bueno, más bien 31 sitios para observar la presencia o ausencia de esta macroalga. En algunos no se pudo hacer recolectas, pero bueno, esto es lo que teníamos así en 2006, pueden ver, y en el 2022 pues podemos ver todo lo que... No podemos decir que ya desde aquí se expandió, porque en realidad carecemos de estudios previos como para decir en verdad se ha ido expandiendo, ¿no? Pero bueno, hoy en día el estado actual de esta especie introducida es este. La podemos encontrar desde la punta de Coyote hacia el norte y hacia Tecolote, la parte más sur, y la isla Espíritu Santo, ¿no? Entonces podemos ver que ya pues sí tenemos un registro mayor de la presencia de esta especie. Aquí fueron analizadas la presencia, ausencia únicamente de briozoos e hidrozoos, y bueno, en su conjunto, ¿no?
Y bueno, les pongo las localidades en donde hubo la presencia de estos epibiontes o donde nos fue posible analizarlos, que es aquí frente al CIGNOR, podemos ver Punta León, Punta Roca Caimancito, San Juan de la Costa, Pichilingue y lo que es el Malecón, que es donde está enfrente del Rin Rin y toda esa parte, ahí está feliz. También aquí enfrente del CIGNOR hay bastante. Y también analizamos la presencia de estos epibiontes en la parte basal, en la parte media, en la parte apical. Esto tratando de responder la pregunta que si estos organismos, como esta diferencia del sargazo está fija en un sustrato, principalmente arenosos, dijimos, bueno, entonces quizá en la parte basal pues va a tener más porque pues si ven que hay más espacio los hidroides, pues van a ir colonizando, ¿no? De tener una roca, pues me voy a las algas y me voy a otros sitios, ¿no? Y efectivamente está más hacia la parte basal. ¿Y qué es a lo que llegamos? Bueno, este es el ejemplo que les presenté y analizando lo que es el sargazo, esta es Gracilaria parvispora que les mencionaba y la cantófora que acabamos de ver. Pues precisamente lo que es en la parte basal se comporta igual en la cantófora y en sargazo en las diferentes especies, no puse una por una, pero ahí está. Pero en Gracilaria parvispora es pues en la parte media donde encontramos más. Aquí no perdamos de vista que estamos hablando de macroalgas con diferente morfología, es muy diferente, y también el sargazo que es solo pelágico. Analizamos también algunos bentónicos, pero vean ustedes, observen la morfología y también depende de eso estos resultados y es a los que vamos a tratar de ir analizando más adelante. Y lo que es en la parte apical, de manera general podemos decir que si se sigue, la parte basal tiene mayor presencia, después tenemos la parte media y finalmente la parte apical. Este fue con el proyecto que les podemos decir, analizamos lo que es esta Cablerpa verticillata, la macroalga espinosa Acanthophoras piscifera y Gracilaria parvispora. Pues incrementamos el conocimiento sin duda de especies introducidas, encontramos algunos invertebrados coloniales que se consideran invasores también, pero bueno, son especies crípticas, que entonces no les puedo decir exactamente si es invasora o es nativa de aquí. Se presentó la actualización de la presencia de al menos de un tipo de estas macroalgas en 14 localidades, recopilando 1000 registros desde 1980 a 2023, considerando ya los estudios de Gracilaria parvispora. Se formaron varios alumnos y algunos están en el proceso. Y bueno, también tenemos diverso material de divulgación que ustedes lo pueden consultar, que fue creado precisamente para este proyecto. Y bueno, que está en Medusoso a México hospedado, tenemos infografías, tenemos podcast, todo creado en su mayoría por los alumnos y colegas que participaron en el proyecto. Y bueno, de mi parte me gustaría más que interactuar con ustedes y que nos hicieran preguntas. Aquí hay varios de los autores de los artículos presentes, entonces nos pueden preguntar. Los que nos apoyaron, el proyectante de mi cátedra que tuvo aquí. Y bueno, pues esperemos seguir trabajando con este tema porque nos quedaron muchas más preguntas por resolver, ¿no? Y ahí seguimos. Se incorporaron también datos genéticos, algunas especies lo que pensábamos que eran no son, entonces bueno, nos toca dar ese paso, ¿no? Para seguir con esos análisis. ODET se está encargando de relaciones filogenéticas de los hidroides asociados a sargazo, ahí va. Y bueno, ya esperaremos con ansia sus resultados. Gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a la doctora por su presentación. Tenemos tiempo para preguntas y comentarios. Por favor, quien quiera preguntar, damos la mano. Bueno, doctora, mientras alguien le pregunta, yo quería pues preguntar qué tanto se conoce de los medusos, hablando del porcentaje, ¿no? Entendiendo la dificultad que se tiene, supongo, para identificar las especies y demás, que hay muchos sustratos que no se analizan como tal, que son muy pequeños. Sí, bueno, ¿a nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional, bueno, en general pues son pocos los grupos que trabajan, pero sí hay registros históricos, ¿no? Por ejemplo, en México, de hecho el Pacífico ha sido uno de los más estudiados.
de estos medusosos, y contamos con más registros realmente de la fase de medusa, porque todos los cruceros de zooplancton pues siempre iban las medusas y los sifonóforos. Pero, por ejemplo, Fraser, que sí trabajó 1800 y algo, tiene varios trabajos de los pólipos, ¿no? Y es con lo que contamos, estamos rescatando esas descripciones que, pues, a veces decimos, ¿será lo que es lo mismo que estoy viendo? Porque si ustedes revisan varias especies descritas para México como localidad tipo, les aparece como que en duda, y como que quién sabe, no se ha vuelto a ver, etcétera. Entonces ahora también esa parte estamos tratando de dar ese salto para definir, ¿no? Si existen estas especies en México, su localidad tipo. No hay ya tipos, en la mayoría de ellos se han perdido los paratipos igual, entonces también ir a las localidades tipos y rescatar, ¿no? En porcentaje, pues ahorita hemos dado un salto realmente en 7 años que tuve la oportunidad de empezar aquí en el Pacífico, pues desde las 200 y algo en el Pacífico. Ahorita estamos en el Caribe, entonces esperamos que pues se repita el mismo incremento, ¿no? Entonces va avanzando y también hay personas interesadas en este grupo para seguir trabajando. Y, doctor, por ejemplo, el periodo de vida que tienen en promedio los pues es difícil darte un promedio porque hay especies que pueden ser desde horas, o sea, puedes ver su ciclo en algunas horas completo, porque incluso algunos que liberan medusa, que no se llaman como tal medusa, sino eumedusoides, solo dura unas horas y después se asienta para producir otro pólipo, ¿no? Entonces, si tiene estructuras de resistencia, va a demorar incluso algunos años. Y las medusas grandes, en general, en promedio, te puedo decir de 1 a 2 años, si todo va bien, si no se enfrentan a otros depredadores, a estructuras de resistencia. Y hablando de eso, doctora, que dice que puede durar unas horas y después se asenta y además se considera otro. No, es la misma especie, pero su ciclo, pues ya, de hecho, a inicios de la historia de todo este grupo, pues sí, siempre fueron clasificados diferente las medusas como otros organismos. Tenemos problemas taxonómicos porque a veces la medusa se llama es una especie y el pólipo es otra, pero hoy en día ya sabemos que es lo mismo. Ahorita con la taxonomía integrativa nos está ayudando mucho porque ya con genética y todos los caracteres, pues ya podemos decir, es la misma especie, esta es su medusa, este es su pólipo. Pero sí al inicio estaban totalmente separados. Sí. ¿Y la inmortal también? Ay, bueno, la inmortal. Que les digo que no es tan inmortal, porque si llega un depredador, pues ya hasta ahí llegó, ¿no? A mí me da curiosidad sobre la dispersión de los pólipos. ¿Tienden como al mismo por zona? Por ejemplo, no sé, aquí la Bahía de La Paz, o no sé, algún sitio donde se asienten simplemente en ese lado y de ahí ya no salgan, o realmente son muy pocos los que son. No, algunos sí tienden, no solamente los pólipos. De hecho, hay algunos artículos que si te vas más a la parte de oceanografía, es curioso porque analizan precisamente, hay poblaciones que no salen de un sitio como un estero, una bahía, en las que se mantienen ahí sus poblaciones, tienen incluso, no tienen una distribución amplia, a pesar de que sus pueden ser incluso uralinos, porque soportan en ese ambiente diferentes grados de salinidad. Sí. Y tengo otra pregunta, bueno, más como de la parte metodológica, ¿la mayoría de los egresos que tomaron fueron de los que llegan a la playa o también tomaron de...? No, la idea precisamente es esa, no tomar los bentónicos que son ahí, que están en un sustrato, pero solo se tomaron de los que llegan a la playa. Ok, porque, por ejemplo, yo me imaginé que podría ser así para no ser como invasivos en el medio, pero como ya están añadiendo estudios genéticos, podrían eventualmente aplicar lo que es el uso del ADN ambiental, o sea, una muestra del agua del sitio, y de esa manera podrían tener como pues como un vistazo a lo que hay en la zona, utilizando pues, los primers adecuados para el género que estén buscando. Y de esa manera pues podrían tener una perspectiva de lo que hay fuera y de lo que hay ya adentro, y si es lo mismo o aparece alguna especie que no había podido registrar. Sí, de hecho es una muy buena herramienta lo de genética, pero tenemos el pequeño detalle que con estos organismos se nos ha dificultado la extracción
y necesitamos una buena base de datos de genética para Sí. poder precisamente dar ese seguimiento, y es una de las metas que tenemos, ¿no? Sí. Sobre la parte del ciclo reproductivo, mencionas que hay algunas especies que tienen una fase pólipo y una medusa y se completa. ¿Siempre es un ciclo completo o pueden alternar de acuerdo a condiciones, es decir, saltarse un estadio solo porque... La medusa inmortal tiene esa capacidad de saltarse, o sea, por ejemplo, es medusa y no precisamente va a liberar los gametos para formar la plánula y ser pólipo, ¿no? Sino que dice, me siento en condiciones no adecuadas, va y se vuelve a ser luego pólipo. Entonces, ella sí, por eso, pero aquí lo que yo siempre les he mencionado es que de ella se conoce ya en su ciclo, pero hay varias especies que pueden seguir esa misma inmortalidad. ¿Alguna otra pregunta o comentario para la doctora? Bueno, doctor, desde mi área, ¿qué tan importantes son ecológicamente? Bueno, en ecología trófica, ¿qué tan consumidas son por los organismos? Lo que son los hidroides, pues depredadores favoritos son los nudibranquios. Sí se alimentan de ellos, hay varios peces también, aunque también hay moluscos, otros moluscos, pero aquí también, bueno, si el alga, comentábamos con la doctora Elisa y Ale, ¿no? Que muchas veces pues es como el alga dice en la tortilla y el hidroide pues, es el relleno, ¿no? Porque pues en el alga hay varios hidroides, van por el alga, pero en realidad pues están alimentándose de lo que hay encima del alga, ¿no? También pues hay otros organismos herbívoros que pues también se consumen estos y que no les causa ningún daño porque algunos pues sí pueden morir. En medusa pues precisamente pues están las tortugas como depredadores y bueno, todo lo que se alimente de zooplancton, pues ahí también van medusas. Doctora, ¿se han dado casos de especies de hidrozoos que, por decir que hayan causado un impacto ambiental, no sé, una invasión de hidrozoarios en una región? De hidroides, sí, precisamente está la especie invasora que es Cordylophoras caspia, que tiene la capacidad de estar en ambiente de agua dulce, un poquito salado, más salobre, y marino totalmente, tapa las hidroeléctricas, todos sus filtros. En cultivos de peces también los pólipos llegan a causar muerte de los peces. En caso de medusa, principalmente la dermatitis del bañista. Entonces, para el turismo, el coral de fuego no es que él no se considera como así invasivo en gran cantidad, ¿no? Como lo que es la tapioca de mar y estas que les menciono. Los otros, cuando forman los blooms que a lo mejor han escuchado de medusa, pues sí llegan a disminuir algunas poblaciones de peces de importancia. Y bueno, no se puede tener el acceso a las playas turísticas. Preguntas, comentarios, anímense. Aprovechen que está la doctora. Han como analizado lo que consumen los hidrozoos y si es así han encontrado tipos como de contaminantes del ambiente, o sea, como algún tipo de, ¿cómo se dice? Pues, sí, ¿no? Como un punto de... Sí se han encontrado algunas, de hecho hay una infografía en el sitio que la elaboró Ale, que precisamente son indicadores de metales, contienen algunas que son metales, precisamente. Tenemos Ovelia, por ejemplo, de acantófora, que también encontramos, no lo podemos probar, pero bueno, hay una tendencia a que precisamente donde hay más influencia antropogénica, hubo mayor presencia de pibiontes asociados a acantófora especial. Y en otros lugares, por ejemplo de Cuba, sí hay algunas especies que son indicadoras de contaminación. Y siguiendo con eso, ¿de qué forma les afecta? O sea, si las algas tienen como metales pesados y contaminantes, ¿de qué forma les afecta en su ciclo? Hasta ahorita no sé, hay pocos estudios en los que a veces algunas algas, por ejemplo, no me han preguntado qué pasó con Caulerpa verticillata, que no les mencioné mucho, pero en realidad ella no tiene, por su morfología en parte y porque secreta caulerpina, si no me equivoco, que ella impide que crezcan lo que son pibiontes, y no solamente hidroides, sino otros organismos en su superficie. Entonces sí llega a afectarlos si no se asientan, ¿no? No tienen éxito. Las larvas no son viables.
¿Algún otro comentario? Adelante. Muchas felicidades por su trabajo, súper interesante. Son organismos que yo realmente no conocía. Yo trabajo con pastos marinos principalmente, pero de repente me encontraba algunos organismos que no sabía qué eran. Con este tema que está creciendo, ¿cómo podemos ayudarte para identificar especies, sitios, sustratos? Porque te digo, o sea, yo trabajo pastos, pero en realidad no los conozco, pero si estamos empezando a conocer de estos organismos, ¿cómo podemos apoyar? Hay proyectos de ciencia ciudadana, perdón, como para poder empezar a proporcionarte información. Sí, bueno, lo que es naturalista, que es pues a nivel mundial, ¿no? Con ahí naturalista, pues ahí puedes registrar y nos ha ayudado mucho, pero para las especies precisamente que son de mayor tamaño, que están bien identificadas, o sea, son fáciles de identificar, por ejemplo el botón azul, la fragata portuguesa, que ahí tenemos algunos detalles porque creo que son 2 especies. Ahí es más fácil porque con una foto lo que hacemos es a Conavio le pedimos toda la base de datos y vamos checando uno por uno para corroborar la identidad de la foto y solo nos seleccionamos los que son de grado de investigación, pero ya en forma más particular pues a veces es toma foto cuando estés muestreando y consérvalo en etanol siempre, ¿no? Para posible análisis genético. Y ese sería esa manera, ¿no? Y aprovechando el comentario de Carla, pues, trabaja microplásticos y yo estoy empezando con microplásticos. Yo pensaría que las medusas se pueden adherir muchos microplásticos, ¿no? Cuando analizo tanto las colonias como medusas, sí tienen pequeños trozos de plástico. Que como aglutinan material en el ambiente, sí tienen incluido. Y por ahí hay un par de artículos que mencionan que consumen plástico las medusas, pero creo que eso es accidental. Ajá, sí. No es que prefieran alimentarse de plástico. Pero sí se ven fragmentos de plástico adheridos. Sí, se observa. Una, Incluso crecen sobre el plástico. Sobre Las botellas de PET que ves en el mar sí tienen y están. En las cuerdas, de nylon, todo eso crece. No sé si se hace. Yo tengo una duda, como les comentaste, ya estás comenzando a trabajar en el Caribe, ¿no? ¿Qué tanta información hay sobre el Golfo de México, de la parte de la costa de México, por ejemplo, Tamaulipas, Veracruz, Campeche? También el Golfo de México, igual que en el Pacífico, históricamente tiene más datos de la fase de medusa. Entonces, de medusa puedes encontrar bastante información. Y de pólipo también hay, pero está un poco complicado delimitar qué partes de la costa de Estados Unidos y de México, porque históricamente te mencionan Golfo de México. Okay. Y vas atrás de los registros y muchas veces no das con la localidad exacta para definir que fue registrado en México o en la parte de Estados Unidos. El Golfo de México, la costa del norte, Estados Unidos, ampliamente estudiado. Entonces, por ejemplo, si yo, donde soy honorario, por ejemplo, si yo voy a una playa y veo un sargazo ahí, lo tomo, lo meto en alcohol, y la gente podría hacer como cualquier cosa. Sí se pueden estudiar los organismos, pero también aquí a veces perdemos de vista las reglas que están poniendo últimamente y pues que hay que tener un permiso, incluso si tenemos problema para mostrar un charco de agua que no es permanente, si nos llueve y se forma, nos estaban poniendo limitantes para adquirir un permiso y poder después depositarlo en una colección. Entonces puedes estudiarlo, sí lo puedes publicar, pero ya sí que esté depositado en una colección y que ya se puede estudiar. ¿Alguien más? Entendí que las especies o algunas de las especies que identificaste no se habían reportado previamente y comentabas que eran introducidas. ¿Esas en particular se prevé que puedan generar algún efecto sobre el ecosistema? Aquí en la Bahía de La Paz te puedo decir que no. Al menos ahorita sí, por lo que vimos, sí muestramos en diferentes localidades y no encontramos ningún lugar que esté así saturado de estos pólipos que son invasores.
Como les mencioné, esta especie que es Obelia dicotoma, en realidad es una especie críptica. No se sabe bien, o sea, parece ser que es cosmopolita, pero no así. Y en la parte morfológica, ¿sabes si ya están implementando nuevas como herramientas, no sé, morfometría geométrica o algo así? Estamos trabajando precisamente en analizar otro tipo de caracteres, no solamente los clásicos que ya vienen desde hace años, sino otros, y precisamente se están usando ya técnicas de confocal, histoquímica, porque se ve que hay algunas estructuras del exoesqueleto que son diferentes, de diferente composición, y parece ser que se están delimitando a ciertos grupos, pero está iniciando esa parte. Lo que se ha quedado con la parte genética, como que estamos al revés. Vemos que son diferentes y después vemos por qué son diferentes. Entonces, pues a veces no es tan simple ver porque no se logra distinguir morfológicamente, ¿no? ¿Pregunta, comentario? Bueno, María de Los Ángeles. Bueno, pues gracias. Ya no hay preguntas ni comentarios. O a lo mejor para muchas, ti. pero... Pues no queda más que agradecerte tu presentación. Gracias a todos. Participar en nuestro seminario. Te hago llegar tu constancia en los próximos días. Gracias. Y muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día. Gracias.